no me acostumbro a decirte José Manuel Pineda. Así que A sus órdenes, señor. la figura. No, la figura es usted, señor. Aquí con muchísimo gusto. La verdad que un placer, un honor que me hayas invitado. Me acabas de decir que soy padrino de esto. Eres el padrino de esta emisión, déjame decirte. Y la verdad me siento muy, muy honrado, muy contento y pues muchísimas gracias. No, gracias a ti por estar aquí, tantos años, por tu amistad, por el talento que nos ofreces semana con semana en todas las transmisiones de fútbol específicamente, que son más desde luego. Pero platícame, Raúl, vamos a comenzar, Muchas si te gracias. parece, Sí, vamos a entrar venga, en materia, porque a ti la narración de fútbol específicamente no la tenías en el radar cuando eras chavo. A ti te gustaba mucho el fútbol, eso te dedicaste un buen rato. Sí, fíjate que sí, figura. Yo desde niño lo único que tenía en la cabeza era fútbol. Jugar, Sí, por sí, sí. supuesto jugar, pero ver fútbol, tener estadísticas. En mi época de niño, pues no había más que los diarios. Claro. No había claro. otra cosa más que los diarios, la televisión, por supuesto, pero para estar constantemente pegado al fútbol eran los diarios. Y me gustaba jugarlo muchísimo. Entonces, yo pensaba, o siempre pensé que iba a vivir del fútbol, pero jugando a fútbol o estando dentro de alguna manera de la cancha, a lo mejor hasta como directivo Ándale. lo pude haber soñado alguna vez, pero pues las cosas se fueron dando por otro lado con el transcurrir del tiempo. Sí, señor. Y bueno, pues para nada me arrepiento, ¿no? Ha sido un camino maravilloso. Sí, porque además lo tienes de herencia. Tu papá jugó, vamos, no llegó al profesionalismo, pero él te hereda ese talento, porque además tú sí debutaste con los Coyotes del Nesa. Cuéntame ese camino. Sí, tuve la fortuna de asomar la cabeza en la primera división. No fui un jugador estelar, ni figuré muchos años, pero sí estuve con aquel equipo de los Coyotes del Nesa de los años 80. Yo estuve del 79 al 82 en el equipo y bueno, pues después jugué mucho tiempo en segunda división. No me dio, a lo mejor, no me alcanzó, algo me faltó para figurar y quedar más tiempo como futbolista, pero esa era mi idea, jugar fútbol, era lo que a mí me movía. Y pues la vida te va llevando por algunos caminos, conocí a cierta gente, empecé a trabajar como asistente de producción, luego como reportero. Un día me pusieron por necesidades de la empresa a la que trabajaba a narrar, y el día que narré mi primer partido dije, esto es lo que quiero hacer. Ahí descubrí que eso era lo que yo quería hacer, y de ahí para el Real. Fíjate nada más, sí, pero primero que nada llega el asunto de conocer a Fernando Schwartz, que fue importante en tu vida. Platícame qué tanto. Sí, no, fue fundamental. Fue fundamental porque yo dejé de jugar en los Coyotes del Nesa y me invitan un día a una cascarita. El primo de mi esposa, todavía no era ni mi novia, pero el primo de mi esposa me invita a una cascarita. Ajá. Y resulta que jugaban los comentaristas de Televisa, los que apenas empezaban, Fernando Schwartz, Toño de Valdés, Fíjate nada más. Noel Cárdenas. ¿Qué año era? Yo estoy hablando del 83, Fíjate 84, por ahí. Noel Cárdenas, caray. Sí, Mega sí. goleador. Ajá. El mega goleador, que también fue parte fundamental en mi vida. Sí, sí, sí. Pero Fernando sabía que yo jugaba y que me había quedado sin equipo. Duré un año sin equipo para recuperar mi carta y volver a jugar y todo esto. Y me invita y me dice, te invito a que trabajes con nosotros. Pues sí, órale. Le digo, ¿qué tengo que hacer? Primero tienes que venir a todos los partidos que tengamos. Esa era la condición. Esa era que yo fuera a jugar. Y segundo, yo te voy a enseñar. Y sí, empecé de asistente a hacer de todo, de asistente de producción, y fue una escuela maravillosa porque pues yo me salí de la escuela, yo quería estudiar periodismo, pero nada más por darle gusto a mi papá de que yo iba a estudiar. ¿Estuviste en la UNAM, no? Estuve en la UNAM, sí, pero no, ni cerca de graduarme, ¿no? Pero fue más escuela, la televisión mexiquense y todo lo que aprendí ahí, y primero como asistente de Fernando Schwartz en Televisa. Claro. Yo le editaba o le ayudaba a la edición de todas sus secciones deportivas. Y bueno, después recuperé mi carta y me fui a jugar otra vez a segunda división. Y ¿Sales de Televisa? salgo de Televisa. ¿Le renuncias? Le renuncio a Fernando. Caramba. Con todo el dolor de mi corazón, porque yo quería jugar, tenía todavía edad. No, claro.
Yo jugaba bien, según ¿Tenías entiendo, que ¿no? 20 años, 22 años? No, ahí ya tenía 23 años, No, más pues o es menos. plenitud para jugar. Ajá. Y yo quería jugar y no pude jugar más que en segunda división. Duré unos años y luego viene la oferta que a través de Noel Cárdenas me llaman a Televisión Mexiquense. Fíjate nada más. Y ahí, junto con Noel, yo empiezo a aprender todavía más, porque como hacía cosas también de asistencia de producción, pero luego empecé a reportear por él, por iniciativa Mexiquense. de él, para TV Ajá. Mexiquense, Pero ¿cómo conoces a Noel? en Televisa. Ah, fíjate nomás. Ajá. Cuando yo llego para jugar la cascarita, él Ajá, ya estaba en sí. Televisa. Ah. O sea, él era extremo derecho, muy rápido. Yo jugaba de 10 ahí, imagínate. Yo venía del fútbol profesional No, pues, y juegas con gente. eras tú y 10 más. Yo y un compañero, los dos veníamos del fútbol profesional. Entonces, sí, a ese nivel, pues te veían como. Era Messi, ¿no? Claro, era claro. Pelé, ¿no? Pero bueno, ya con Noel, yo era muy bueno para darle pases largos, él era muy veloz, entonces no me soltó, me invitaba a todos sus equipos a jugar y todo eso. Ajá. Bueno, el caso es que después él entra a TV Mexiquense y me lleva. Y es ahí donde empiezo a tomar el micrófono como reportero, como conductor de un programa y en la narración también. Un día me dice, no vino el otro narrador, ¿quieres narrar? Pero Mexiquense tenía derechos de narración. Tenía del Toluca, se narraban partidos, se grababan y se pasaban diferidos Perfecto. por TV Mexiquense. Por TV y los Mexiquense, narraba claro. Noel. Sí, claro. Pero tenía otro narrador que era Félix García, tú lo Sí, conociste cómo no, claro. también. Félix. Un día tuvo un problema, no llegó y me pusieron a mí. Pero fue iniciativa del mismo Noel Cárdenas, que yo le empecé a copiar a él, su manera de narrar, él me empezó a decir cómo lo hacía él, y yo decía, bueno, yo quiero ser como Noel, Claro. ¿no? Ajá. Y al principio, pues sí, lo imité todo lo que pude, pero pues vas tomando tu propia personalidad, tu propia Sí, manera, sí. ¿no? Con el paso del tiempo, pero de no haber sido por Noel Cárdenas, no sé si hubiera hecho esto. Fíjate nada más. Aquella cascarita te marcó entonces, La cascarita en Televisa, en Televisa. conocer a Noel, a Fernando Schwartz, todo esto fue pues, un cúmulo de situaciones que me hicieron hacer que un día narrara un partido. Y cuando yo narré por primera vez, yo me di cuenta que, a ver, lo más cerca que puedo estar de jugar fútbol profesional, incluso pues, ya internacional, lo más cerca pues, es narrándolo. Claro. ¿Cómo puedo? Ya no me dio para jugar, ya no me dio, ya no la hice, vamos. Así, es duro cuando lo aceptas, ¿eh? Claro. Porque además mi papá también, mi papá que era un sabio, un día me dijo, a ver, ya vele pensando, ¿no? Como que el fútbol ya. Y sí, fue cuando fue surgiendo todo esto. Entonces, pues me puse a narrar y cada jugada, pues yo la sentía como si la hiciera yo. Cada pase en profundidad, cada remate, cada gol, cada barrida, la tajada Claro, del portero. claro. Entonces empecé a tomar esa manera de sentir el juego como si yo lo jugara y de narrarlo para tratar de transmitir eso. Y bueno, creo que hasta después de, pues, ¿qué serán? 35 años, parece que va bien. Casi nada. Parece que fue ayer, ¿no? Pero ¿cómo llega, Noel, ese brinco a Televisa? Porque naturalmente estabas en Mexiquense, Sí. quizá ya estabas a gusto, ya estabas quizá resignado de no regresar a las canchas, pero ¿cómo se da el volver a Televisa? Bueno, pues tenía algunas personas conocidas y además había un vínculo con TV Mexiquense por parte de Juan Dosal, Ah, muy bien. que también fue importante. General. El general, que me lleva con don Raúl del Campo, me presenta con él y le dice, a ver, escúchalo y decide, porque en ese tiempo don Raúl del Campo Jr. era el productor de las transmisiones de radio, de XCW, pero él tenía voz y voto. Por ahí empezabas. No te metían luego a narrar Sí, o no, luego no. a la tele. Tenía que ser con Tenías él. que pasar Claro.
por el radio y por don Raúl del Campo, Ajá. que era durísimo. Don Raúl. No, era una cosa tremenda, pero al mismo tiempo esa exigencia hacía que aflorara lo mejor de ti. Pero vio tu calidad desde el primer momento. Pues yo creo que sí, a él le gustó mucho porque el primer partido al que fui me puso atrás de una portería. Porque le llevé un cassette en aquella época. Cuéntanos, ¿cómo fue la historia? Me lleva Juan, Ajá. voy al estadio con Juan, me presenta con él y le dice, venme a ver a la oficina el miércoles, voy a la W, ahí a Ayuntamiento, Ajá. y le llevo un cassette y lo pone en su grabadora y a los 10 segundos que escuchó lo que yo estaba narrando, nada más hizo el gesto de que no le gustó. Entonces yo dije, ya valió. Hasta Se aquí acabó el llegó, sueño. Hasta aquí llegó mi sueño. Lo tomó, lo tiró a la basura ¿Cómo crees? y me dijo, nos vemos el domingo en el estadio. Te voy a probar al aire, a ver si de veras. Qué buena oportunidad, ¿no? Así. Y yo, pues sorprendido. Nos vemos el domingo en el estadio y ya me fui. No me dio acreditación, ni me puso en la lista, ni nada. A ver cómo Pues, ¿cómo entraba. pasaste? ¿no? ¿Cómo entraste? Pues compré un boleto. Ándale, pues. Compré un boleto y entré a... Luego no me veía porque el palco, aquí está la tribuna y el palco pues estaba arriba. Pues sí. Hasta que me vio, ya me dejaron pasar y todo. Lo bueno que llegué temprano. Claro. Si no, imagínate. Y me puso en una portería, detrás de una portería, a hacer comentarios. Pero el que estaba atrás de las porterías narraba los tiros de esquina o los tiros libres. Se estilaba así en aquella Se época. estilaba. ¿Qué año era? 89. Muy bien. Diciembre del 89. me Ajá. acuerdo. Y me acuerdo que lo hacía por eso. Porque era como una escuela y él estaba escuchando Claro. a todos. Claro. Y él pasaba reportes de quién, cómo iba cada quien y todo esto, ¿no? E influía en las programaciones. Sí, claro. Entonces me escuchó narrar un córner y pues a partir de ahí estuve como 3 partidos de prueba en la misma portería que él le puso un nombre muy particular. La portería sur era donde estaba el que empezaba o donde estaba el menos capaz. Ándale tú. Y él le decía la portería de los Ti- P, ya sabes. Pensamientos. Ahí te la podías pasar de los Claro. pensamientos, sí. Mucho tiempo, Pensando. o poco tiempo O avanzar. pensando, o Ah, avanzar fíjate. al medio campo, a la portería norte donde ya hacías las entrevistas, mira. o al palco, y luego a narrar. O sea, era un proceso largo. ¿Y tú lo cumpliste? ¿Tú lo llevaste tal cual? No así, porque después de 3 partidos atrás de la portería de los... Me pusieron a narrar por iniciativa de él. Fíjate. Ya 3 me, partidos. ya me pusieron a narrar. Mira, nada más. Y a partir de ahí, pues dije, ahora sí ya soy narrador. Ahora sí, Pues claro. no, porque me pasé Pues no, espérense. 4 años Mira. narrando solo en radio. Radio. Y no me llevaban a la tele, a Fíjate nada Televisa. más. Ya. Y yo seguía narrando y decía, un día alguien me tiene que oír. Y esa era mi mentalidad. Claro. Yo tenía otro trabajo porque de los puros partidos en radio no No, podías no vivir, salía. ¿Dónde más estabas, perdón? ¿Eh? ¿Dónde más estabas? ¿Dónde estabas? Ah, ¿Era no, tu yo tenía un trabajo en el gobierno del Estado de México. Ok. No tenía nada que ver con, No, con la narración. los medios. ni con los medios. No, ajá. no, pero tenía que subsistir. Claro. Y mi sueño seguía ahí, ¿no? Hasta que llegó el Mundial 94 a Estados Unidos. Yo siempre pensé cuando narraba, yo voy con la idea de que un día alguien me tiene que oír y tiene que oír que soy bueno y que la voy a hacer. Exacto, es la mentalidad. Esa es la mentalidad. Claro. Y un día me oyó Jorge Berry, que en ese momento Mira. él era el jefe de deportes para el Mundial 94 En Estados Unidos. en Estados Unidos. Me escucha a él en su coche en un partido, en un Pumas, en un Cruz Azul Pumas en el estadio que fue muy emotivo, que hubo un penalti al final que detuvo Jorge Campos y contrarremató el Lupillo Castañeda. Fue muy Claro. emocionante ese Épico ese partido. final de liguilla. Y yo lo narré en radio, Mira, en la nada W. más. Bricio estaba en ese partido. Por Sí, sí, sí. Yo estaba en la tribuna, fíjate. Ah, bueno. Como mira. espectador. ¿Y te acuerdas bien? Claro Fíjate. que sí.
Entonces, yo creo que fue en el, Lo en el falló mismo Zamora, año si no me equivoco, 94. ese penal. No lo quiso cobrar Hermosillo. Ajá. Lo falla Zamora. Lo El para argentino Jorge lo para Jorge Campos. Campos y llega Lupillo Castañeda. Y mete el gol. En medio de las piernas. Golazo. Una emoción. Y yo, pues ya desde entonces yo narraba así, como loco. O sea, yo me dejaba ir con el partido. Yo estaba en el partido y lo demás nomás hacía las pausas comerciales y ya, porque pues, las tienes que hacer. Sí, ¿no? claro, claro. Entonces me oye Jorge Ver y pregunto, bueno, ¿de dónde ¿Quién salió es? este Claro. cuate? No, viene en radio, ya tiene 4 años y no sé qué. Va al Mundial. Fantástico. Y me llevan al Mundial Fíjate de Estados nada más. Unidos. En el Mundial de Estados Unidos. Ya había hecho cablevisión. Sí, se puede decir que era televisión. Pero en teleabierta, ya en Televisa, En Televisa. mi debut fue en el mero Mundial. Me mandan, digamos, de pareja con Roberto Guerrero Ayala, que era tu un- institución, don una Roberto. institución Claro. en la televisión y como narrador. Él fue de los primeros narradores en un mundial en la televisión mexicana. Él estuvo en Inglaterra 66. Fíjate nada más. Imagínate. Aquí el Borja no falles, ¿no? Digo, no lo hace él, pero. Bueno, no lo hace don Fernando Marcos, Así es. pero él estuvo narrando en ese mundial. Ajá. Entonces me toca con él. Y la verdad que se portó de maravilla, una persona extraordinaria. Entonces, bueno, pues llegamos al estadio del Cotton Bowl. Yo llevaba mucha pues, nostalgia porque mi papá había fallecido 1 año y medio antes. Caray. Me había escuchado narrar en la radio. Mi papá pues también había soñado que a lo mejor yo podía ser futbolista cuando Sí, jugaba, sí, ¿no? claro, claro. Pero bueno, cuando me escucha en radio, pues él está muy orgulloso. Y cuando llega este momento de la televisión, pues mi papá ya había fallecido. Entonces yo llego, cuando veo las posiciones en la tribuna, el estadio, el mundial, pues me gana la emoción y se me salen las No, lágrimas. pues inevitable. Y me ve Roberto y me dice, ¿qué tienes? Tú sabes que a mí me dicen zorrita. Sí, y me dicen así así por mi papá. Mi papá es la zorrita y yo soy su hijo. Y así se ha quedado. Y a mis hijos, pues hay quien les dice zorritas, ¿no? Pero bueno. Tercera generación. Y ya es Sí, la sí, sí. tercera generación. Ajá. Entonces me dice, ¿qué tienes, zorrita? ¿Qué te pasa? Le digo, no, pues es que me da mucha tristeza, pero al mismo tiempo me da mucha emoción estar aquí, pero mucha tristeza que mi papá no me pueda ver. Claro. No seas menso. Tu papá te está viendo desde donde está. Claro, claro. Fue muy reconfortante, me dio un abrazo, porque Roberto es así, es un tipo muy cálido, es un tipo muy buena gente y además con muy buena vibra. Un placer estar aquí contigo, con ustedes. Gracias por la invitación antes que nada. Y nada, que la vida nos ha dado la oportunidad de estar en un escenario juntos otra vez, en un estudio Exacto. juntos. Y bueno, pues encantado porque ya me gustará platicarles dónde nos conocimos tú y yo. Claro que sí, aquí estábamos presentes. Y bueno, platícales a la gente. Sabemos que estás en ESPN, pero ¿qué hace actualmente Marisa Lara, por favor? Bueno, actualmente seguimos en ESPN. Ya este año 2025 voy a cumplir la gran cantidad de 20 años trabajando para el Líder Mundial, donde empezamos ya pues en el 2005. 20 años, ¿cómo 20 se va la años. vida, caray? 20 años, ahí empezamos en julio del 2005 oficialmente, extraoficialmente haciendo algunos trabajos y de prueba en el 2004. Pero sí, aquí me encuentro todavía en ESPN y aquí estamos haciendo, bueno, pues análisis de partidos, estamos en fútbol, en lacrosse, estamos en softball y bueno, pues tratando también de seguir aportando contenido también con piezas. Claro. Y seguimos trabajando pues dentro de la empresa todavía con muchísimas ganas y ahora sí que donde nos requieran, ahí estamos. Haciendo lo que te gusta, ¿no? Sin lugar a Sí. dudas, ¿no? Porque Sí. es un placer, somos bendecidos los que nos dedicamos al micrófono, pero en particular al micrófono deportivo, porque esto lo hacemos a diferencia de otros, con todo respeto, claro está, para cada profesión, pero va de por medio de la pasión, Mari. Sí, sin duda. Esto lo traes o no lo traes. Este chip de amar los deportes, de amar el fútbol, de amar todo lo que haces, creo que lo traes o no lo traes. Y yo lo descubrí muy pronto, pues después de estudiar periodismo, estaba todavía estudiando periodismo después de salir de la prepa. Yo soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De la UNAM. De la UNAM, en Ciudad Universitaria. La gloriosa UNAM, De la dice. gloriosa UNAM, con mucho orgullo también. Pero a ver, representando antes la de universidad. eso, sí, representante, gran representante, bellísima representante de la Muchas universidad.
Pero antes de eso, cuando tú estás como adolescente, cuando ves los partidos de fútbol, de tus Pumas, que eres seguidor de los Pumas, en ese momento dices, en la adolescencia, ¿en qué momento dices, quiero estar en esto, quiero jugar fútbol, quiero dedicarme al micrófono? ¿En qué parte de tu vida lo decides? Fíjate que es muy raro porque yo cuando estaba en la primaria, yo estuve en una primaria en la Luis Cabrera, que era parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ese momento, mi mamá trabajaba ahí. Y era una escuela grande, tenía comedor, tenía cancha de fútbol. ¿Eras consentida entonces? Sí. Supongo que le iba bien, tenía una bonita cancha de fútbol de tierra. Pero me acuerdo que estábamos ahí jugando, nos sacaron a un partido y yo recuerdo que había que tirar un penal. Entonces estaba yo posicionada, puse el balón y al momento de tirar el penal recuerdo que sentí algo que no había sentido, una euforia, el patear el balón. No metí el penal, le pegó a la chica, a la pobre niña en las piernas, le dejé rojísimo, pero ese momento de patear, algo se movió en mí. Después en la televisión empezaba a ver los partidos de fútbol, eso fue de niña, y después ya más grande empecé a ver los partidos de fútbol. Cabe destacar que en mi casa, o sea, en mi familia a nadie le gusta el fútbol. Por ahí les gusta el básquetbol, pero no es una familia que se vea el deporte cada fin de semana. Se veían las películas, se veían cosas, pero no se veía el deporte. Eras la rara de la familia. Era la rara de la familia, la oveja negra totalmente de la familia. Ajá. Y después de eso, bueno, pues salgo de la prepa y entro a la universidad y hasta ahí tengo la oportunidad de poder involucrarme con el soccer, de jugar fútbol soccer. Yo fui parte de la selección de representativo de la UNAM y jugamos una universiada. ¡Wow! Pero mi primer trabajo lo empecé haciendo y cubriendo fútbol americano. Entonces, cuando me enamoro de la profesión es cubriendo la FADEMAC, que son los chavitos de fútbol americano. Ajá. Y nada, yo entrevistaba a los chavitos y a los papás y recuerdo que la sensación era tan llenadora, tan placentera que dije, wow, quiero hacer esto toda mi vida. Recuerdo que me subí al micro, iba en la parte de atrás así desparramada, dije, esto es lo que quiero hacer, esto quiero hacer. Entonces, pasado el tiempo hablé con mi mamá y le dije, yo ya organizaba eventos de música electrónica masiva, estaba haciendo aquí, estaba haciendo allá, pero le dije, mamá, es que quiero hacer esto. Me dijo, mamá, pues corre, ve y consigue tu sueño. Y fue lo que hice, ¿no? Fundamental el apoyo familiar, ¿no? Sí. Porque, vamos, quieres dar los pasos, a veces no encuentras cómo o con quién, pero la familia siempre será muy reconfortante. Sí, sin duda. Y mi mamá fue un pilar fundamental. Me decía, pues si ya haces este hobby, pues córrele, vea que a ver si te pagan. Y justo... A ver si te pagan. Y justo ahí... Otra sorpresa. No recuerdo qué fue primero, como dice el huevo o la gallina. No sé si conocí primero a Pepe Hernández o a ti. Creo que conocí primero a Pepe. Y Pepe me llevó contigo. Es correcto. Entonces, hacíamos un programa a las 10 de la noche en el edificio de la Lotería Nacional todos los domingos. De una hora por internet. Así es. Entonces, ahí fue donde nos conocimos. Recuerdo que tú dirigías ese proyecto. Y para mí era de esos primeros pininos que estaba haciendo. Y bueno, yo súper emocionada. Nos conocimos hace un montón de tiempo. Y empezando apenas con el sueño. Ya no empieces con las cuentas porque... No empezamos con las cuentas, pero... Tú luces hermosísima. Muchas gracias. Creo que fuiste la segunda persona que conocí así que influyó dentro de mi trayectoria. Creo que, o sea, yo me acuerdo mucho, te lo juro, de esos domingos en la noche de ir hasta allá, pues solo con el sueño, ¿no? De poder trascender en este medio. Claro, desde luego, porque además tú iniciaste escribiendo para la revista de la universidad. Platícanos esa etapa, por favor. Sí, yo escribía para donde me dijeran, ¿no? Me dijeron, programa en la noche, vamos. Me decían, escribe acá, vamos. Me decían, hay que hacer esto, vamos. Yo hacía todo, ¿no? Perseguías una pasión a fin de cuentas. Sí, era una pasión. Escribí para un ratito también para la revista de la Facultad de Ciencias Políticas. Ahí estuve en la sección de deportes, estuve escribiendo para esta revista de Americano. Y después, justo de estar contigo, un amigo que estaba en ABC Radio me llama. Y pues me integro. Hay un proyecto con el gran Ali Fernández. Ah, claro, desde luego, ¿cómo no? Ese desmadroso de Ali Fernández. Cara. Bueno, tipazo. Pues nada, nos integramos a ese programa. Perdón, hijo de don Ángel Fernández. Ah, claro, por supuesto, para quien no sepa quién es. De la gran institución de la crónica deportiva de este país. Don Ángel Fernández, su hijo, por supuesto. Ajá. Y que bueno, que también Ali, que fue futbolista, representante de futbolistas, comunicador, y bueno, ha hecho de todo, ¿no? Sí, hasta muere los domingos. Yo creo que sí. Y fiestas, también. Un abrazo, pero bueno, Un abrazo a Ali.
Y después, bueno, sale oportunidad de ir a ABC y de ABC llega la oportunidad de llegar a Radio 13. Radio 13 estuve un año. ¿Pero qué hiciste en ABC Radio? En ¿También ABC Radio comentarios? estaba en el programa de Ali Fernández y hablábamos de fútbol, hablábamos de todo, ¿no? Muy bien. De revista, y luego ya pasamos a Radio 13, Radio 13, ajá. donde estuve un año y llegué con Sergio Bañuelos, y pues fue mi primer trabajo pagado, me pagaban 6,000 pesos, lo recuerdo perfecto, me alcanzaba para la gasolina, me alcanzaba para pagar el curso de inglés, me alcanzaba para moverme y para comer en Sanborns pues, ahí dijiste, una estoy sopa hecha. y ya. Dijiste, estoy hecha, de aquí soy, Y fantástico. ya. Pero Sí. platícalo, por ejemplo, a los jóvenes, hacemos un paréntesis de cómo se comienza. O sea, hay muchos todavía lugares en los que no te pagan, como lo señalas. Tú escribiste y estuviste en radio, Sí. pero es W quizá Radio, claro, también. Claro, W quizás Radio una por Guadalajara. otra, ¿no? O sea, persiguiendo esa pasión, quizá no es lo propio de lo correcto, pero digamos que tú tienes que poner ese entusiasmo y esas ganas, esa disposición, para que poco a poco la vida te lo vaya recompensando. Sí, sí, por eso digo que cuando tienes el gen de querer hacer esto, yo creo que todos los comunicadores y los que nos dedicamos a esto del periodismo y los que estamos adelante y los que estamos detrás y que sabemos que son jornadas laborales largas y que hay que hacer muchos sacrificios, se los digo siempre, o sea, lo tienes o no lo tienes, Exacto, esto lo haces por amor o no lo haces, porque realmente hay muchos sacrificios. Yo siempre les digo a los jóvenes, sobre todo cuando tengo la oportunidad de que me invitan a las universidades a dar charlas justo con los chicos estudiantes, les digo, esto es así, tú vas a pagar el precio que quieras pagar y hasta donde estés dispuesto a pagar. A mí me alcanza para escribir en 3 lugares, a mí me alcanza para estar 18 horas, a mí me alcanza para hacer esto. Cada quien pone su precio. Sí. Obviamente, entre más estés dispuesto a ceder, es mejor, claro, pero no son sacrificios, porque yo recuerdo mis jornadas laborales de 15 horas y no me pesaban, porque estaba haciendo lo que me gustaba. Entonces creo que ese es el gran detalle. Si haces lo que amas, en lo que sea que hagas y te apasiona, nunca va a ser un trabajo. Es realmente un disfrute para poder estar todos los días y eso te alimenta el espíritu, te alimenta el alma y te da motor para seguir y seguir y seguir y seguir. Exacto. De hecho, cuando no llegas a tener esa motivación, bueno, es cuando uno luego se pone triste, ¿no? Pero creo que ese es el secreto. Haz realmente lo que te gusta y tú vas a invertir, obviamente, ese tiempo sin que te pese porque lo amas realmente. Claro, sí tienes razón, sean 15, 18, 20 horas todos los días de la semana, tienes muchas razones, esa pasión justamente que te mueve. Pero antes de que llegaras a Radio 13, platícame esa experiencia que viviste en Radionet México. ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas? ¿Y cómo te enteraste? Radionet México, o sea, contigo. ¿Cómo me enteré? Justo estaba haciendo memoria hace rato que venía hacia el estudio. Sí. Y solo recuerdo que Pepito Hernández, que le mandamos un beso abrazo, y un abrazo, grande, un Pepe. extraordinario tipo lleno Claro. de muchísimo amor. Claro. Me invitó, ya me había invitado a W Radio Guadalajara, con él casi de la mano, pasé mi primer reporte al aire. Y me acuerdo que me dijo, oye, hay un proyecto así. ¿Qué sentiste? ¿Los nervios? ¿Cómo fue? Pues Esa sí, primera vez, ¿cómo fue la primera vez? Te pones nervioso, evidentemente, no sabes si lo vas a hacer. Me dijeron, te voy a presentar a José Manuel, que es el líder del proyecto. Entonces, bueno, pues a ver cómo es. Te veía serio, ahí me acuerdo No, que hombre, hacías ahí algunas hazme. correcciones. Ya después nos fuimos conociendo mejor. Pero claro que te pone nervioso las primeras veces, ¿no? claro. O sea, te pone... Pero después de que terminas y te queda la adrenalina, es cuando te digo que dices, es que esto lo quiero seguir haciendo, lo necesito, lo quiero seguir haciendo. Sí, exacto. Y entonces, a pesar de que tengas el nervio, como puede ser en eso, como puede ser debutar por primera vez al aire, debutar por primera vez en una cancha, en un partido en vivo, o sea, debutar en cosas que nunca has hecho, obviamente, pues siempre es así, no te puedes echar para atrás. Claro. O sea, mis primeras veces de hacer algo por primera vez, que muchas veces no sé hacer, pues han sido así. Y es que no te puedes echar para atrás, porque si te echas para atrás no vas a hacer nada. Claro. O sea, no estaría yo en el punto que estoy si las veces que me puse nerviosa o que no sabía exactamente cómo hacerlo, Así es. me hubiera echado para atrás. Así es, así es. Entonces, sí necesitas tener valor para decir, si la voy a regar en grande, pero esta oportunidad nadie me la va a quitar, ¿no? Es clave lo que señalas, porque es tu momento, es por lo que quizás has peleado mucho, es Sí. lo que quizá por lo que soñaste y estás ahí. Tienes que creértela para que efectivamente venga, pero también, ¿qué tan importante es la preparación, May? Tan importante la No, preparación. muchísimo, muchísimo. Ya te comentaba, yo sé que hay varios compañeros que no estudiaron la profesión, que a lo mejor o porque es de familia, o porque lo traen nato, porque sí, o porque son contadores o abogados o lo que sea. En mi caso particular, yo sí estudié Ciencias de la Comunicación.
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como les comentaba, aunque no me dieron a lo mejor no me dieron a lo mejor clases en estudio, clases en cabina, clases prácticas, me dieron lo que más valoro, me dieron la base para tener un criterio propio y ser autocrítica y poder pensar. Claro. O sea, la universidad me enseñó a pensar. Y sabiendo pensar, todas las herramientas de investigación que fui desarrollando se fueron dando solas. Hay que leer mucho, hay que estar investigando, hay que tener contactos. Dentro de este medio también, pues aprendí que hay que ser, ¿cómo le llaman? Polite. Empático. Amables, no se me fue la palabra, ahora vengo. Sí. Diplomáticos. Ok, diplomáticos, claro. Hay que aprender a ser muy diplomáticos, Claro. porque realmente nunca sabes cómo pueden estar las cosas. Entonces, aunque te caigan o no te caigan las personas, hay que ser diplomáticos y eso te abre muchísimas más puertas, siempre con el respeto hacia la otra persona, partiendo de eso, que somos dos personas y partimos de igual. Ajá. A partir de ahí creo que se pueden establecer muchas cosas, pero claro que el estudio es fundamental, o sea, no puedes llegar a un lado pretendiendo saber de algo ni hacerte especialista de algo si no realmente pues lo has estudiado, lo has practicado o de dónde viene ese bagaje, ¿no? Si viene de muchos lados, muchísimo mejor, pero sí, claro que es fundamental. Punto fundamental que es la comunicación de las mujeres, porque como bien lo señalas, este país por muchos años tuvo esa cultura, patriarcado. Entonces veía solamente en cuestiones deportivas específicamente a hombres y la mujer pues solamente la faldita, las piernas. No quiero utilizar la palabra que justamente señalaste, pero tú fuiste pionera de encontrar ese camino para que la mujer expresara su conocimiento y que además lo pueda hacer de manera propia y especializada en los deportes. ¿Qué tan fácil o difícil fue para ti, Mari? Fue difícil. Fue difícil porque en el camino te encuentras a muchas personas que te quieren ver fracasar, o sea, la mayoría. Claro. Claro. Muchas personas que te difaman, muchas personas que te emparejan, que te desemparejan, que te casan, te divorcian, te acuestan, te levantan, te despiertan, todo. Hacen con tu imagen lo que quieren, ¿no? Claro. Compañeros que un día nos hablábamos y al día siguiente que se enteraron que yo ingresé a ESPN me retiraron el habla y me empezaron a difamar. Sí. Así hay de todo, ¿no? Tienes razón. Fue difícil son pocas, o sea, sí hay cosas que pasaron al interior, por ahí algún par de técnicos irrespetuosos, por ahí alguno, nunca voy a hablar de eso, pero por ahí alguno mano larga, o sea, Caray. sí hay cosas con las que te enfrentas. Claro. Pero afortunadamente en la empresa en la que estoy ha sido una oportunidad y han respetado, ¿no? El tema justo de que seas mujer y vayas hacia adelante. Sí, hay historias que Claro. quedan, pero yo creo que siempre tener una línea muy marcada entre lo que puedes permitir y lo que no. Volvemos a lo mismo, la base del respeto. Si empiezas Sí. con ese respeto para ti mismo, pues todo lo demás se va a dar en consecuencia. Sí. Así que sí tuvo sus dificultades, pero bueno, creo que fui lo suficientemente resiliente para seguir aquí, ¿no? Claro, sí, porque las condiciones humanas de la principal para poder llevar a cabo todo es el respeto. Y si la contraparte no lo hace así, estamos en un medio, Mari, tú lo sabrás, mucho porque estás en una gran empresa donde la envidia está presente, pero a la vez, salvo tu mejor opinión, nos forja carácter. Sí, y esto hablo del medio en general. Es curioso, pero la empresa donde estoy generalmente ha sido muy afable. O sea, que yo soy muy sonriente y me llevo con la mayoría y que realmente los estimo y siento esa estima hacia mí. Pero creo que sí, no es como en otros lados. Yo creo que sí, esta envidia y estas cosas se sienten mucho también hacia afuera, pero afortunadamente hacia adentro no ha sido como tanto. Pero te forja así el carácter, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, no quieres estar aquí, no quieres llorar, vete a la cocina, ¿no? Cocino algunas cosas, ¿no? Pero tampoco es como mi tema, ¿no? Pero Claro. tienes razón, o sea, tienes que entrar sabiendo que te vas a enfrentar a cosas. Y si no tienes la capacidad de enfrentar esas cosas desde una manera emocionalmente más fuerte, es complicado. Sí, tienes razón, emocionalmente tienes que estar muy fuerte, no preparado por quién te lo hace, pero sí el camino y la trayectoria de cada uno, ¿no? Te lo va diciendo, te lo va dictando, porque además, tú lo sabes bastante bien, Mari, el asunto de que estemos en eventos internacionales que todo el mundo quiere ver, rodeado de grandes personajes, tanto de la historia, del deporte, de la política y naturalmente también con personas muy bellas como tú, hace efectivamente que todo el mundo quiera tu silla.
Sí, evidentemente, ¿no? Sí volteas y el de al lado quiere tu puesto, ¿no? Así es. Evidentemente, por eso creo que lo importante es tratar de renovarte cada día. Hay momentos que son más complicados que otro para hacerlo, pero recuerdas cuando, o sea, uno recuerda cuando consigue la entrevista exclusiva que nadie tiene, cuando consigues a ese jugador, entrenador que nadie encontraba y a ti te dice que sí, cuando realmente logras hacer un buen trabajo o cuando no se quieren parar con nadie, se paran contigo, en fin, cuando logras ese reconocimiento por parte del otro que está ahí, o sea, creo que ya vas de avance. Y siempre decía, bueno, ya conseguí una entrevista con el presidente del Real Madrid, ya conseguí uno con el del Barça, ya nos saludó acá Ronaldinho. Bueno, ¿y ahora qué, no? O sea, Sí, eso ¿qué fue sigue? hoy. Claro. Mañana, ¿qué va a ser? O sea, el autosuperarte o el tratar de cumplir día a día es lo complicado. O sea, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Así es esto, se te olvida ya lo que hiciste ayer y tienes que empezar de cero, pues otra vez, ¿no? Mi infancia fue feliz, fue tranquila, como la de cualquier niño, sin grandes lujos, sin tampoco pasé situaciones complicadas. La verdad es que fue muy buena la infancia y pronto me di cuenta que los deportes era lo mío, lo que me encantaba. Y más allá de que sí jugaba, practicaba, pero la verdad es que yo desde los 9 años tengo bien metido en la cabeza que me quería dedicar a lo que me dedico. A los deportes. Sí. Porque eres un experto en Comunicación la en materia, deportes, sí. ¿no? Eres egresado desde la universidad, estudiaste en licenciatura en comunicación. Así es. Pero platícame, ¿qué momento de tu vida, por qué toqué el asunto de la infancia, qué momento de tu vida te marca justamente para decir, aquí me quiero dedicar al micrófono deportivo? Yo creo que me marcó, como a ti también lo hemos platicado, amigo, nos marcó el Mundial de México 86. Sí, señor. Es la Copa del Mundo que se llevó a cabo aquí en nuestro país. Yo tenía 9 años en el Mundial del 86. Recordarás los álbumes que habían claro. de estampitas, el Panini, luego Panini. también había otro que era un poco más barato, que lo vendían en las papelerías. Afortunadamente tuve los dos, que es que le ponías resistol Sí, y sí. el álbum se hacía como de este tamaño, ¿no? Y más nosotros, Claro, que en ese claro. entonces pues no éramos muy duchos para poder llenar el álbum. Sí, señor. Pues se nos hacía muy grande, le echábamos mucho pegamento. Y ahí es donde me empecé a adentrar a lo que era todo el deporte. Fíjate que yo no era muy del deporte cuando tenía 4, 5, 6 años. Tenía un vecinito, él estudiaba en el Instituto México. Y el Instituto México es una escuela en donde les enseñan mucho el deporte. Se los introyectan, se los meten el deporte sí o sí. Yo estaba en La Salle, otra escuela, y él pues llevaba con sus balones y jugábamos fútbol, pero yo decía, pero sin trayazos, ¿no? O sea, cañonazos no se valen. Jugábamos con nuestras pelotas rojas. Ah, claro, cómo no, pelotas claro que sí, rojas, las pelotas. Eran pelotas de plástico, ¿eh? que eran con chanfle, le pegabas como fuera y la pelota salía por todos lados. Bárbaro. Entonces, por él empezó a sacar su balón de básquetbol, de fútbol, y con la Copa del Mundo, pues ahí es en donde realmente dije, lo mío es esto. Es el soccer. ¿Y en qué momento te da por el fútbol americano? Porque eres un experto en el americano. Fíjate que el fútbol americano, Y perdón que te interrumpa, Sí. el americano tienes que tomarlo, es un deporte un tanto cuanto técnico. Y si me lo Mucho. permites, salvo tu mejor opinión de la gente que nos acompaña, pues desde niño para que te aprendas todas las franquicias, colores, logos, estadios, figuras. Platícame, por favor. fíjate que mi ingreso al fútbol americano fue solo. La verdad es que mi familia, más allá de que yo tenía a mi papá con nosotros, no platicábamos mucho de deporte. Él le gustaba así el fútbol, pero no platicábamos mucho. Recuerdo que cuando iba a la casa de mi abuela, mi tío veía el fútbol americano. Yo pensé que duraba todo un día el partido. Yo era muy pequeño, entonces No, es llegaba bien largo, ¿no? las 6, 7 horas que estábamos en su casa, pues veíamos americano. Yo, ¿y a qué hora se para, no? Claro. Entonces fue en el Super Bowl 25 cuando me empezó a gustar el fútbol americano. Esto fue en enero de 1991. Sí, así es. Los Bills de Buffalo perdiendo 20-19 contra los New York Giants. Claro. Y ese fue mi primer partido en donde yo, por decisión propia, me puse a ver el juego. Le iba a los Bills en ese entonces, me gustó mucho el color del casco, el color del uniforme,
y se me hizo muy mal onda la manera como perdieron con un gol de campo de último Sí, segundo que caramba. fallaron ellos, Scott Norwood de 47 yardas, y ahí fue donde me empezó a gustar, pero el aprender las alineaciones, la manera de jugar, las reglas, fue a través de un videojuego. Mira. Con los videojuegos es como yo aprendí el fútbol americano, el Madden. Sí, claro, el Madden. El Madden del Desde 90, luego. 91, 92 y de ahí hasta, no sé, cerca del 2000, un poco antes tal vez, los compraba año con año. Perfecto. Sé que has encontrado personajes claves en tu vida, Sí. como afortunadamente tenemos la bendición de hacerlo quienes nos dedicamos en los medios. Pero antes de que tú llegaras a los medios, ¿quién te encaminó, por así decirlo? ¿Algún personaje que te dijera, dale por aquí, estudia esto? Cero, amigo, cero. De hecho, los pleitos que había en mi casa, porque no querían que yo estudiara comunicación. Soy una persona muy introvertida, la verdad, en mi vida personal, tal vez ya no tanto, pero yo era muy introvertido. Entonces, incluso las vecinas a mi mamá le decían, ¿qué va a estudiar Omar? Comunicación. ¿Cómo crees si ni habla? Yo no hablaba ¿Cómo mucho, crees? más Ajá. que con mis amiguitos. ¿Y quién te cambió? No, no es cierto. No, pues, mi trabajo es este, pero y tú ya que nos conocemos más, Claro. sabes que yo estando fuera pues no soy muy sociable, Lo sé. soy una persona más introvertida, entonces eso es lo que hacía un poco de choque y también sabemos que en esta carrera pues el dinero no es que abunde, entonces en casa siempre hay una preocupación por parte de los papás diciendo pues te vas a morir de hambre. Entonces básicamente no quería mi papá que estudiara yo comunicación y la que me apoyó mucho fue mi mamá. Mi mamá, porque yo estaba en la prepa, la verdad es que la escuela no se me daba mucho, era medio flojón, Ajá. me jalaban las canchas, me llevaban mal las canchas a Claro, jugar. te va el deporte. Tuve 163 faltas en la prepa. Ay, caray. Por ahí debo tener ¿Y la además boleta. las contaste? todavía. Por ahí debo tener la boleta. Pues me llevaba a la cancha, ¿no? Mejor nos íbamos a jugar y reprobé un par de materias. Me quedé con una materia, total que la preparatoria no la pude terminar en tiempo y forma, debía una materia. Y recuerdo que salió una convocatoria de una escuela de comentaristas deportivos, Raúl del Campo. Ah, claro. La vi en la mañana, en el noticiero pues, de la mañana de Televisa. Sí, sí. No me acuerdo ni cuál era. Ajá. Pero anoté el teléfono y le dije a mi mamá, mira, esto es lo que yo quiero hacer de mi vida. Vamos allá a la escuela y nos dice el director o no sé quién nos atendió. Si pasa el examen, se queda en la escuela, si no lo pasa, ni lo paga. Porque aquí queremos gente que realmente tenga vocación y que no nos venga a retrasar a los grupos. No, pues yo estaba de miedo. Nervioso, claro que sí. De miedo, porque decía, a ver, Omar, una noche antes del examen dije, tú dices que para esto te estás preparando. Ves todos los partidos, que tus revistas, tus álbumes, todo lo que tienes, te estás preparando para este momento. Ajá. Y si trueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Imagínate Eso. la responsabilidad. Yo tenía unos 17 años y la responsabilidad de saber de que si para esto no sirvo, ¿para qué voy a servir? Claro. Entonces llega el examen, afortunadamente me fue de maravilla, te lo digo, de maravilla, todo las tuve bien. El chico de los dieces. Ahí sí tuve todas bien y la verdad es que pasé poco tiempo en esa escuela, no encontré lo que buscaba. Yo esperaba aprender un poco más, no hablo mal de nadie, ni mucho menos, pero sí creo que había algunos profesores que no daban el 100%. Ok. Y yo sentía que no me estaba sumando. Malamente, y de esto se va a enterar mi papá, si esto sale al aire, se va a enterar. Yo me salgo de Ya la estamos escuela. al aire, te está viendo en No, este bueno, momento. sí, pero ojalá no lo vea. Me salgo de la escuela y me quedaba las colegiaturas para comprar revistas, ¿Cómo crees? para comprar libros y para yo solo documentarme y ver partidos y partidos. Justamente Bueno, las que traes esas son aquí. las que escribo. O las que fantástico. escribí. Ahora me las muestras, No, las que pero- compré no. Fíjate que así fue. ¿Tenían unas conejitas? No. Aparte, no es cierto, no, para nada. No, pues compraba revistas y me documentaba y veía partidos. De hecho, el sillón, recuerdo, era un sillón similar a este un poquito, era un love seat, Sí, un love seat, era de ajá, dos. ajá. Entonces, yo siempre me acostaba y ya estaba el hueco aquí de mi silueta, ¿no? Y Claro, mi papá pues me claro. decía, ya deja tus sueños guajiros, ponte a estudiar, ponte a hacer algo de provecho. Y bueno, la batalla ahí siempre con el padre. Y pues bueno, creo que 27 años después
mucho o poco, lo que he logrado, la verdad es que estoy muy, muy satisfecho con mi andar y muy agradecido con mis padres, con mi mamá. Eso. Sobre todo porque ella confió en mí, me llevó, agarramos un pecero, me llevó ahí a la escuela y salí feliz porque me di cuenta que sí se podía. El periodismo impreso en tu caso fue la primera experiencia. ¿Cómo llegas a él? Mira, fíjate. Y sobre todo, ¿qué querías tú en ese instante? Porque todo el mundo, o muchos de los que estudian la licenciatura en comunicación, desean el aire, pero a veces no conoces el camino. Entonces, ¿tú qué querías en ese momento y cómo llega la oportunidad? Mira, amigo, y realmente porque tengo poco tiempo de conocerte, pero te quiero un chorro. Es recíproco, amigo. Fui a conseguir todo esto más o menos que he hecho. Esta fue la primera revista. Bueno, Sí. esta no, es la revista Balón. Ajá. Esta es la primera Sí, la publicación podemos en la que tener. tuve colaboración, no en esta edición precisamente porque no la encontré. Es una revista pues, bastante feíta. Ahí, espérame, pollo. Está bastante feíta. Pero me hizo tan feliz, pero tan feliz escribir aquí. Yo Sí, creo amigo. que es el momento más feliz de mi vida. Ajá. ¿Cómo se llama? Recuérdame. Es la revista Balón, amigo. Ah, claro que sí, Balón. Muy Era conocida, claro de que las sí. pocas que había en Claro ese que entonces sí, de Balón, fútbol, desde revista luego. Balón. Sí, claro. Y fui tan feliz porque un día me levanté, las oficinas estaban en la calle de Tokio. Ajá. Este, Ahora sí que ibas con Tokio. Exactamente. Y sí, fui con Tokio, fue en Municipio Libre, que me quedaba literal a 5 minutos de la escuela. No, pues a todo dar. Compro la revista, hablo el directorio, perdón, y hablo, pues no sé, al teléfono aquí de la revista. Hablo y me doy cuenta que el señor Martínez, aquí está el directorio, y digo, señor. pues el señor Martínez, primero el ingeniero Camacho, que era Sí. el del dinero, Ajá. y el señor Martínez El del era dinero, ajá. el editor. Hablo con él y le digo, me gustaría colaborar con su revista. ¿Tienes alguna experiencia? No, no hay ninguna experiencia más que lo que he hecho en la escuela. Tenía mi primera nota que era números impresionantes de Brasil, que fue la Copa Confederaciones del año 99. Esa tú la escribiste antes de. Yo la aquí. escribí antes de que se publicara. Ajá, ok. Hablo con el señor Martínez ¿Pero por qué la escribes? para la escuela. Ah, muy bien. Para la escuela, Ajá. escribo un ensayo y se lo enseño al señor Martínez, lo lee y dice, ¿esto ya está publicado? No, no está publicado. ¿Te gustaría que lo publicáramos? No, imagínate, mis pantalones ahí. Imagínate. Yo no, pero pues ¿Nada claro. más los pantalones? Y entonces se publica y al martes siguiente, esta salía los martes, al martes siguiente se publica, yo ganaba 60 pesos por nota. No, pues fantástico, a todo dar. Estabas hecho, amigo, ¿eh? La neta, no, ya después vemos pero 60 pesos es lo que me pagaban por nota y yo era feliz. Pues claro. Mi primera publicación, recuerdo que mi novia en ese entonces de la universidad, y es algo que voy a atesorar siempre, recortó la revista y mandó un mensaje. Afortunadamente en la plana venía algo de publicidad y ahí es donde puso muchas felicidades, es el inicio de una gran carrera. Esa no la encontré, si no lo había traído. Qué buen detalle. Pero es un gran detalle que Claro. me hizo tan feliz mi primera publicación que es algo único. ¿Cómo llegas a Nesma? Y la segunda pregunta, ¿cómo ves ahora los medios? ¿Es transformación, deformación, oportunidad? Con toda esta gama que tenemos, pero platícame cómo llegas a Nesma. A Nesma llego por... me consigue una entrevista, Ricardo Maqueda, ¿Productor? es un productor aquí Claro. de Anesma. Hablando con él, me pide unos micrófonos un día, va a mi casa, le dije, sí, pasa por ellos. Y pues, ¿en qué andas? Yo en esto, ¿tú en qué andas? No, pues yo en aquello. Va a haber un nuevo canal que va a salir al aire, por si quieres hablar. Le dije, y fui muy claro, pues sí, amigo. Si ¿Eso quiere. fue cuándo? Ay, 2022, Ayúdame, Saúl. 23, 25, junio. Junio, sí, Del apenas. 2024. Exacto, junio de 2024. Pocos meses antes de que saliera al aire. Ajá. Y ya hablo con el dueño de Anesma y pues presento el proyecto, ¿no? Para llevar la dirección de deportes. Muchas gracias por la confianza. No sé si decir el nombre o no, pero Sí. muchas gracias por la confianza a Don Antonio Estrellas, sí. Muchísimas gracias por apoyarme, por el creer en mí. La verdad es que no teníamos el gusto de conocernos, pero
no sé, algo yo creo, y el día a día que hemos hecho, amigo. Los lentes y qué más, amigo. Todo No, el es cierto. trabajo, lo hipnoticé con los lentes. No, pues El profesionalismo, muchísimas la gracias. capacidad, Y claro. ya amigo. le hemos echado un montón ahí con los chavos, Saúl, con Cristian, evidentemente contigo, que tú Te llegaste agradezco. justamente a ya hacer realidad lo que eran los proyectos como una idea, ¿no? Ya tener el noticiero de 2 a 3 de la tarde es una maravilla. Este programa tuyo, que realmente un gran honor que me hayas invitado a ser parte de él como invitado en esta entrevista, y que vengan más proyectos, ¿no? Así es, amigo. Gracias por estar aquí y sobre todo que vengan más proyectos. Cuéntame de los medios. ¿Cómo ven los medios hoy en día? Los medios de comunicación. La verdad es que no los veo mucho, ya no veo yo mucho. ¿Pero qué te parece hoy los medios? La comunicación, ¿cómo se maneja hoy en día? La comunicación en global, como se maneja, yo no soy muy partidario de las redes sociales. Creo que ya la gente que pasamos por las aulas, pues ya ha estado muy demeritado. Si tienes un teléfono y de preferencia un buen teléfono, pues ya estás hecho, ¿no? es correcto. ¿En dónde queda toda esa comunicación que tú hiciste, todo eso que tú estudiaste, todo eso que te preparaste, todo eso que a lo mejor también le invertiste? Yo tengo equipo de televisión como tal, sí, claro. no nada más un teléfono. Entonces tengo micrófonos, iluminación, tuve un foro de televisión pequeño. Entonces, pues creo que los que somos de la vieja escuela sí nos causa un poco de conflicto esta parte de las redes sociales, ¿no? Sí, que ya cualquier persona con un teléfono puede abrir una red social y lo hace. La pandemia, cuando a lo mejor muchos pensaban que la pandemia iba a fortalecer la televisión, la mató. Sí, tienes La mucha mató razón, así porque fue. la gente no veía la tele, la gente estaba inmersa en su teléfono. Y empiezas a conocer esas plataformas en donde hacías videollamadas. Y ahora resulta que ya todo el mundo era experto haciendo videollamadas y sintiéndose periodista. Sobre todo, amigo, se ha perdido la calidad, si me permites. Y bueno, Sí. lamentablemente así ha sido. Amigo, requiero más tiempo para platicar contigo, pero se nos acaba el programa, amigo. Ya ¿Ya? lo platicamos cerca de la portada también. Tenemos 50 segundos. Rápidamente la portada. ¿Cómo fue la portada? Rápidamente, una portada. El momento más desafortunado que he tenido justamente fue cuando teníamos una portada en un portal donde trabajaba, Tiempo Real, y pongo "mándenlos a la bestia", Ah, hijo. pensando en una previa de México contra El Salvador. Mándenos a la bestia. No cayó muy bien, digo, lo estás viendo yo creo que en pantalla, no cayó muy bien, Sí, sí, sí. y fui trending topic, Mira nada más. porque todos se me vinieron Por las encima. buenas o por las malas, que usted topic. Omar Varona, un Muchas gusto, gracias, amigo. amigo. Te agradezco muchísimo que estés aquí. No, hombre, gracias a ti. Gracias por la oportunidad, por el apoyo, por llevar como tiene que ser una dirección deportiva y sobre todo por estar aquí lo dije, en el 8.4. Amigos, los esperamos la próxima emisión de este programa. Así que pásela cordial. Soy José Manuel Pineda. Muchas gracias.